del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban camino al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto y resucitado, y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy forma parte de una unidad literaria más amplia que trae una lista o un resumen de las diversas apariciones de Jesús. Jesús se aparece a María Magdalena, pero los discípulos no aceptan su testimonio. Jesús se aparece a los 2 discípulos, pero los demás no creen en el testimonio de ellos. Jesús se aparece a los 11, critica la falta de fe y les ordena que anuncien la buena nueva a todos. Jesús sube al cielo y sigue cooperando con los discípulos, enviándoles al Paráclito. Además de esta lista de apariciones del Evangelio de Marcos, hay otras listas que no siempre coinciden entre sí. Por ejemplo, la lista conservada por Pablo en la carta a los Corintios es bien diferente. Esta variedad muestra que inicialmente los cristianos no se preocupaban de probar la resurrección por medio de apariciones. Para ellos, la fe en la resurrección era tan evidente y tan vivida que no había necesidad de pruebas. Las comunidades, ellas mismas, al existir en medio de aquel imperio inmenso, eran una prueba viva de la resurrección. Las listas de las apariciones empiezan a aparecerse más tarde en la segunda generación para rebatir las críticas de los adversarios. Jesús aparece a María Magdalena, pero los otros discípulos no creen en ella. Ella fue a anunciarlo a los demás. Para venir al mundo, Dios quiere depender del seno de una joven de 15 o 16 años llamada María, la de Nazaret. Para ser reconocido como vivo en medio de nosotros, quiso depender del anuncio de una chica que había sido liberada de 7 demonios, ella también llamada María, la de Magdala. Pero los demás no le creen. Marcos dice que Jesús aparece primero a Magdalena en las listas de las apariciones transmitidas en la carta a los Corintios. No consta las apariciones de Jesús a las mujeres. Los primeros cristianos tuvieron dificultad en creer en el testimonio de las mujeres. Es una lástima. Jesús aparece a los discípulos, pero los demás no creen en ellos. Sin muchos detalles, Marcos se refiere a una aparición de Jesús a 2 discípulos que iban camino por los campos. Se trata probablemente de un resumen de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, narrada por Lucas. Marcos insiste en decir que tampoco ellos creyeron en estos. Jesús critica la incredulidad y manda a anunciar la buena nueva a todas las criaturas. Por fin, Jesús aparece a los 11 discípulos y los reprende por no haber creído en las personas que lo habían visto resucitado. De nuevo, Marcos se refiere a la resistencia de los discípulos en creer en el testimonio de quienes han experimentado la resurrección de Jesús. ¿Por qué será? Probablemente para enseñar 3 cosas. Primero, que la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio de Él. Segundo, que nadie debe desanimarse cuando la duda y la incredulidad nacen en el corazón. Tercero, para rebatir las críticas de los que decían que el cristiano es ingenuo y acepta sin crítica cualquier noticia, ya que los discípulos tuvieron mucha dificultad en aceptar la verdad de la resurrección.
El Evangelio de hoy termina con el envío. Id por el mundo entero y proclamad la buena nueva a toda criatura. Jesús les confiere la misión de anunciar la buena nueva a toda criatura, a todo el mundo. Señor, quiero ser instrumento tuyo en la proclamación del Santo Evangelio. Espíritu Santo de Dios, enséñame cómo llegar a los demás con humildad y sencillez, pero con la sabiduría necesaria para que te acepten. Bendita Virgen María, acompáñame, Madre, a caminar contigo como discípulo fiel de tu amado Hijo. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.